Muy Perfecto. buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro de perspectivas, el canal oficial de condarco.com y hoy con una figura casi estelar de los decisores políticos de este país. Senador por Catamarca, presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, senador Flavio Fama. Senador, gracias por atendernos. Le vamos a explicar a nuestra gente que tenemos un acuerdo previo, somos coetáneos y nos vamos a tutear. El senador me ha autorizado a eso. Gracias, Flavio, por acompañarnos, ¿eh? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Es un gusto. Siempre es bueno comunicar lo que uno está haciendo, las cosas que están pasando, los grandes temas que se están discutiendo. Y bueno, uno desde el rol que tiene y la posición que tiene, a veces tiene una mirada privilegiada sobre las cosas que están pasando y a veces las cosas que van a pasar. Así que un gusto de poder estar con vos y poder responder ampliamente todo lo que se necesite. Uno ve tus redes sociales, ve la ejecutividad con que me contestaste personalmente y sos un senador que hace muchas cosas, ¿no? Yo lo que primero te quiero llevar, vamos a tocar un poquito esto del desarrollo, porque están ocurriendo situaciones en nuestro país. El senador es senador por la provincia de Catamarca. Sí, Están ocurriendo cosas que tienen que ver con el desarrollo de la minería y sobre todo con el de los combustibles en Vaca Muerta. La primera pregunta que tiene que ver con la historia y con alguna vez pasé por ahí y hasta tuvieron algunas atenciones con nosotros. ¿Cómo está IMAT? Que es una forma de administración, estoy bueno, refiriendo a IMAD Padre es Dionisio, ¿no? es un yacimiento minero que tiene ya 70 años, 60 años, un poquito más de 60 años de su creación. IMAD tuvo un hecho bastante relevante, digamos, a principio de este año. Hubo un DNU que el presidente de la Nación, por DNU, cosa que yo no coincido, digamos, eso debió haberse hecho a través de una ley, se pasó, digamos, la presidencia de IMAD a la provincia de Catamarca, algo que nosotros veníamos reclamando hace mucho. De hecho yo tengo un proyecto de ley, digamos, en el mismo sentido, y con una serie de acuerdos también con la Universidad de Tucumán, porque la Universidad de Tucumán, yo te recuerdo, ha sido a través de Abel Peirano, el descubridor de IMAD, ha tenido siempre derechos sobre las minas. De hecho, Es la más, ley de... perdóname, hay una propiedad tripartita, el Estado Nacional, el Provincial de Catamarca y UTN, ¿me equivoco? No, no, es Nacional de Córdoba, no es UTN, es de Ah, Tucumán, Nacional de Tucumán. Y no es tripartita. Lo que pasa es que hay que saber un poquitito de historia, esto es un poco largo, pero allá por los años 50, cuando se hace el descubrimiento del yacimiento y se lo registra, la provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán no se ponían de acuerdo. Entonces fueron al Congreso de la Nación y hicieron una ley, pidieron que se haga una ley en donde se perfeccione, digamos, la empresa IMAD. A partir de esa ley se crea IMAD, se le da, y el Estado Nacional queda con la facultad de poner al presidente de la empresa. Y la empresa tiene cuatro vocales, dos por la provincia de Catamarca y dos por la provincia de Tucumán. O sea que la propiedad es desde la Constitución del 94 de la provincia de Catamarca, pero la Universidad de Tucumán preserva sus derechos sobre las utilidades de la mina, por haber sido la descubridora en aquellos plazos. Lo que pasó en enero de este año pasaron varias cosas. En realidad, lo más relevante es que le pasaron la presidencia le dejaron la presidencia a la provincia de Catamarca, el gobernador Raúl Jalil, rapidito de manos, en menos de 10 días lo puso al hermano como presidente. Pero bueno, ahí hay varios temas para discutir, creo que hay cosas que están mal hechas. Le han devuelto a la Universidad de Tucumán el 40% de las utilidades, cuando en realidad la Universidad de Tucumán venía cobrando el 20%. Yo te recuerdo a vos, tal vez lo tengas en memoria, hubo un juicio contra funcionarios de la Universidad de Tucumán por haber malgastado los fondos. Bueno, hay una historia larga que yo creo que da para una entrevista completa porque es una historia larga, a veces triste,
Nosotros estamos tristes acá porque en realidad yo provengo del ámbito universitario, al tema lo conozco muy bien. La universidad, desgraciadamente, perjudicaron a la Universidad Nacional de Catamarca y a muchas otras universidades nacionales que recibían parte de las utilidades de la empresa. Pero bueno, creo que eso es otra historia. Ya la tocaremos debidamente. Veo que te preocupa el desarrollo que tiene que ver con todo lo que genera riqueza. Sos un convencido del desarrollo, estás trabajando en algunos proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la puna. Sí. Creo que debe ser, estoy prejuzgándote, interesado en agregar valor, en el compre y en el empleo local, en todas esas cosas. Esto del boom que tenemos hoy, de la minería, San Juan a la cabeza, el petróleo, Neuquén a la cabeza, ¿cómo lo ves? Es una etapa casi inédita en nuestro país. Bueno, es una etapa inédita. Digo, acá hace poquito nosotros, igual lo sabés, tuvimos una reunión en el Senado de la Nación que organicé yo. Bueno, la invité a la presidenta de la Comisión de Minería de Diputados para que participe también, que coincidentemente es catamarqueña también, con la idea de darle potencia a la cadena de valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien el petróleo está mucho más avanzado, el petróleo porque tiene más años de trabajo ininterrumpido, estamos hablando de Vaca Muerta y todos sus yacimientos conexos. Creo que el desarrollo de la cadena de valores es una de las cuestiones más importantes que nos tenemos que poner a hablar ahora. Eso y la formación de recursos humanos. ¿Por qué? Porque la minería no va a arrancar rápidamente. O sea, los resultados de la minería los vamos a ver de acá a unos años, pero lo que va a pasar de acá a unos años es que de golpe las empresas mineras van a necesitar personal capacitado, por un lado, y van a necesitar insumos en forma permanente, digamos, como decía yo en la reunión, ¿no? En calidad, cantidad y continuidad suficientes para abastecer, porque estamos hablando de explotaciones mineras muy importantes, digamos, estamos hablando de inversiones de 10.000 millones de dólares de capital, de CAPEX, y estamos hablando de inversiones de millones de dólares mensuales en insumos para que eso funcione. Eso no solamente funciona con el mineral o con electricidad o con agua, eso requiere de gasoil, requiere de comida para la gente que está, requiere de logística de campamentos, requiere de mecánicos, requiere de cubiertas, requiere de repuestos para las máquinas, requiere de equipos médicos, requiere de psicólogos, requiere de ambientalistas, requiere de ingenieros. Es decir, eso va a disparar, por eso yo hablo de un tsunami, eso va a disparar de golpe una cantidad de requerimientos que, si los argentinos no estamos preparados, lo que va a terminar pasando es que van a venir de afuera a ocupar esos lugares y van a venir de afuera a prestar esos servicios, cosa que sería, a mi criterio, ¿no?, altamente inconveniente para el desarrollo nacional. Vos podés pensar perfectamente en que la minería es motor de desarrollo, vamos a estar de acuerdo, pero a veces cuando uno piensa en minería se queda en la visión mezquina de cuánto tributan por regalía o cuánto le dejan a la nación por impuestos de exportación. Y realmente a la minería hay que verlo con un motor de desarrollo. Tienen que desarrollarse pequeñas y medianas empresas, digamos, en las zonas de la explotación. Tienen que tomar Con empleos servicios de directos. calidad, certificaciones de nivel mundial, Y para eso tenés que tener todas estas cosas que vos estás diciendo. No, no, no van a contratar a cualquiera, no ni a van cualquier precio. no, y tampoco a cualquier precio. Y en esto yo te quiero aclarar, porque nuestros vecinos chilenos, que tienen muchísima más experiencia que nosotros, ya están preparados y ya están viniendo. Hoy, por decirte hoy, una empresa peruana que desarrolle software para campamento me estaba pidiendo conexiones con empresas locales para ofrecerle el producto. Entonces, la pregunta que yo te hago, Gustavo, es, ¿vamos a esperar que de un día para otro nos pidan las cosas o nos vamos a preparar para venderle la mayor cantidad de cosas posibles? Bueno, yo creo que el segundo es el camino. Por supuesto que va a haber muchas cosas que 2 o 3 años que esto arranque, nosotros no las vamos a tener listas, pero tenemos que tener el mejor camino desarrollado posible, porque en Catamarca, curiosamente o coincidentemente, nosotros ya tenemos una experiencia que se llama minera la lumbrera.
en donde en Catamarca, como prestadora de servicios, como proveedora de insumos, realmente quedó absolutamente rezagada con mercados como los de Tucumán, Buenos Aires, que estaban mucho más preparados que nosotros. Entonces, si pensás vos en la minería, y aplica para el petróleo también y el gas, si vos pensás en la minería como una gran industria que moviliza mucha gente, que moviliza la economía, que movilice la nuestra, porque si no, lo que te termina pasando, y vos te vas al interior y la gente te lo dice, pero a mí de qué me sirve que esté una minera si después se van, dejan un pozo bárbaro y acá no tenemos curitas para los hospitales y acá trabajo no contrataron a nadie. Bueno, pongámonos a pensar por qué pasó eso. Y pasó eso porque no estábamos preparados. Entonces, digo, el desarrollo no es una linda palabra solamente. Eso implica un compromiso, una planificación, un trabajo a largo plazo. La Argentina viene sistemáticamente perdiendo muchísimas oportunidades. Yo creo que esta no se debe perder. Flavio, comparto absolutamente todo lo que decís, pero acá, ¿quién juega el rol? Creo que la complementariedad de Estado, actividad privada, cámaras, etcétera, tendrían que ser los formadores de estas pymes, de estas pequeñas empresas, para que tengan capacidad, volumen, porque también hay que trabajar a Claro, escala y no estamos claro. preparados para eso. El fomentar la asociatividad con Chile, que lo tenemos cerca y tienen 100 años de experiencia, pero asociémonos, que no nos invadan, digamos, ¿no? Sí, 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 exactamente. Yo creo que eso es uno de los caminos. Te decía, nosotros, parece mucho que esto arranque en 2, 3, 4, 5 años, porque va a ser escalonado, no va a arrancar todo junto, pero esto va a pasar, y cuando pase, va a exceder nuestra propia capacidad. Entonces, hay que actuar inteligentemente. Vos lo has dicho muy bien. Van a venir los chilenos, fantástico, nos asociamos con los chilenos, aprendemos y bueno, a partir de eso nos desarrollamos nosotros también. Y para eso hay que ser proactivo. Y vos mencionaste algo que a mí me parece clave. Yo decía, nosotros tenemos un país federal, que es muy lindo para muchas cosas, pero es complejo para otras. Es muy lindo porque, bueno, cada provincia que tenga sus recursos naturales los puede explotar o no, puede decidir, tiene independencia cada uno de los pueblos, no te lo deciden desde el centro. Pero después hay que articular todo esto, porque yo te planteaba también, en cierto punto va a haber solapamiento de necesidades con el oil and gas. Por ejemplo, estoy hablando de ingenieros industriales, ingenieros químicos, geólogos. Vamos a tener suficientes para la explotación, el crecimiento que está teniendo el oil and gas y el crecimiento que está teniendo la minería. Y te agrego algo más a la complejidad, porque hoy estamos hablando de RIGI, estamos hablando de los megaproyectos. Si esto funciona, Gustavo, van a empezar también los pequeños proyectos. Van a empezar proyectos de menor envergadura que podrán explotar níquel, uranio, minas de oro más chica. Y cada una de esos emprendimientos también va a necesitar de mano de obra local, va a necesitar de insumos, va a necesitar de infraestructura, que es el gran problema que tiene la Argentina. Hoy si vos me preguntás cuál es el escollo ya inmediato, es la infraestructura y pocas rutas, no hay energía eléctrica suficiente. Entonces la gente ¿Coincidís dice, che, conmigo ¿por que qué esa no es arranca la responsabilidad del minería? Y bueno, Estado? no arranca porque no es tan fácil. ¿Coincidís conmigo que esa infraestructura es responsabilidad del Estado? Nosotros en Mendoza acá tenemos Sí, un sin ejemplo duda. clarito. Tenemos el 30% de vaca muerta, tema geológica. Tenemos cómo llegar. Sacamos la luz de Neuquén. Así es complicado. Ahora, con esto del Estado en fuga se complica porque tendrá el Estado nacional, provincial, la capacidad, asociándose por ahí con privados, para las facultades están, dentro de todo siguen funcionando con las dificultades propias que tienen, porque necesitas formar profesionales, técnicos, mano de obra básica, todo eso, pero es ahora, es ya, no podemos esperar. Y junto con ello hacer la infraestructura. Y después sería bueno que agreguemos la posibilidad de lograr inversiones más pequeñas que le agreguen valor a esta producción primaria que estamos extrayendo, ¿no?
Sí, 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 eso es lo que uno supone que puede pensar a futuro, de acá a 10, 20 años, digamos. Primero tienen que arrancar estos proyectos. Eso va a generar, si anda bien, va a generar confianza en el país. Te digo porque me lo cuenta el secretario de Minería, lo vivo yo personalmente. Vienen gente de otros países y me dicen, estamos interesados en una mina de oro que hay en tal lado, usted tiene información. A veces, bueno, a veces los gringos vienen y no saben muy bien cómo funciona nuestro país. Creen que un senador acá es como el senador de Estados Unidos, que levanta el teléfono y habla con un ministro y le da una orden. Acá tenemos un país federal, cada estado tiene sus cosas, preserva sus catastros mineros, asigna los permisos, etcétera. Pero hay mucha gente interesada. Gustavo, hay mucha gente interesada. Acordate lo que yo te digo, de acá a unos años, estoy hablando de más de 5 años, vamos a empezar a ver a pequeñas empresas a explotar cuestiones más chicas que pueden llegar a ser rentables, yacimientos que sean de mediana escala o de pequeña escala, y ni hablemos de las tierras raras, ¿no? Si se encuentran zinc y todas esos minerales que son necesarios para la construcción de aparatos de tecnología, de para los data electrónica. centers. Bueno, el data center tiene una gran limitación que es la infraestructura, no hay luz, no hay energía suficiente. Entonces, sí, hubo un anuncio el año pasado, yo no sé si me acuerdo de OpenAI, pero que querían hacer inversiones en el sur del país. Bueno, pero hay que tener generación de energía porque esos data centers consumen mucha energía. Entonces, ¿de dónde la vas a sacar? ¿Vas a hacer una pequeña central nuclear modular? Hoy por hoy, las empresas de software, no sé si lo sabías, están encargando pequeñas centrales nucleares porque ven como la solución más rápida para dar la energía a los data centers que se vienen. Están buscando zonas frías, nuestro país lo tiene. Claro, también requiere agua para mantener fríos los equipos, ¿no? También requiere agua para mantener frío el equipo, sí, sí, sí. Hay potencialidades, hay muchas. Es el gran dilema argentino. Nosotros venimos de décadas equivocándonos, ¿por qué? Porque no hemos sabido mantener una política a largo plazo. Si hoy Vaca Muerta está como está, es porque de alguna manera los últimos gobiernos, estoy hablando de los últimos 10, 15 años, han sido conscientes que eso no hay que tocarlo, que tiene que andar. Bueno, ahí tenés los resultados. Ahora, la gente a veces cree que estos resultados vienen rápidamente. No, estos resultados, hay que decirle la verdad a la gente. La minería cuando arranque va a arrancar. En Mendoza, por ejemplo, ustedes están recién destrabando alguna cuestión ambiental, aprobando algunos proyectos. No sé si hay algunos informes de impacto ambiental ya presentados para exploración. Hay presentados y aprobados. Después de la exploración son 5 8 años. Después de eso viene, si el yacimiento es bueno, la explotación, porque hay que buscar los inversores que pongan la plata, son grandes inversiones a largo plazo. Ojalá que el país mantenga una estabilidad para que lo que se está haciendo hoy no se pierda, que es lo que pasó anteriormente. O sea, la complejidad del planeta está haciendo que estamos frente a un portón de entrada al desarrollo, pero no Sí. estamos preparados porque siempre desde el Estado hemos hecho el efecto bombero, se arma un barullo allá, vamos, apagamos el fuego. Pero proyectarnos en esto, ¿cómo debieran ser? Dame un par de tips, decir, leyes, vocación de trabajar en No, esta... leyes, no se necesitan tanto trabajo legislativo, no se Ajá. necesita. Yo te puedo contar una experiencia del año pasado, hace exactamente un año, estuve en Estados Unidos, recorriendo algunas empresas petroleras, las más importantes del mundo, y con un encargado, el encargado para Sudamérica de esta empresa, que tiene, obviamente en Vaca Muerta, tiene una gran participación. Le preguntaba, le digo, ¿qué necesitan ustedes desde el punto de vista legislativo que pueda, digamos, aceitar, digamos, para que esto camine lo más rápido posible? Me dice, no, no, no. Dice, ustedes no hagan nada, ¿no? No se metan más, déjennos nosotros, que nosotros sabemos cómo funciona el negocio. Nosotros necesitamos estabilidad, que no nos modifiquen las reglas del juego y le metemos para adelante. El mundo es así. El mundo es así. Y otra cosa que también hay una infantilidad eterna en los argentinos de creer que somos los únicos y mejores en el mundo,
Los argentinos también tienen que entender que cobre hay en un montón de partes del mundo, petróleo hay en un montón de partes del mundo, que lo que hay que generar son condiciones para que Argentina sea atractiva. ¿Está bien? Y esas condiciones, algunas las tiene por su ubicación geográfica, estamos lejos de las guerras, esto es un gran tema hoy por hoy, pero bueno, después está todo lo demás, infraestructura, condiciones fiscales adecuadas, condiciones aduaneras, que no venga otro gobierno, le ponga un cepo, no le permita sacar los dólares, eso sería terrible. No importa el gobierno, digo, no estoy haciendo crítica con ningún gobierno, estoy diciendo, pongámonos la camiseta argentina y pensemos como argentino a largo plazo. Hay cosas que no se pueden discutir. Después los detalles los vemos, pero en estos temas son temas muy a largo plazo que lleva mucho tiempo y hay que explicarle bien a la gente porque si no se generan expectativas que después no se cumplen. Y la gente desencantada, después como estamos en una democracia, vota cualquier cosa y vienen los desparramos del populismo. Entonces, cuidado, yo digo cuidado, ni una cosa ni la otra, hay que mantener una continuidad. Pero de todas formas, el planteo con el que me quedo, esto de la vocación de ir hacia adelante y proyectarnos, imaginarnos cómo es este desarrollo. Porque, a ver, nosotros los mendocinos tenemos el Paso Libertadores que nos comunica con los puertos del Pacífico, destruida la ruta, esos 2 centavos aparte, pero así hemos vivido los últimos 50 años. Los paulistas venían por acá y sacaban las cosas. Ahora, el puerto de Chancay, que no sé si hoy está operativo, pero es muy pronto, y nosotros nos vamos a ver que para salir a Asia vamos a tener que llegar a eso, pero no tenemos ninguna forma de comunicarnos con el norte. Tendríamos que llegar a Catamarca, Jujuy, ahí nos quedarían 3.000 kilómetros más, porque ese es el futuro. Lo vamos a usar Libertadores los mendocinos para ir al mar, nada más, como salida de los productos y ya no va a ser el paso del Mercosur. Eso nos van a desplazar a Libertadores. No estamos preparando nada, me refiero a Mendoza, ¿eh? No estamos preparando nada para eso. Bueno, mirá, yo no me quiero meter con las políticas de Mendoza. Lo que yo tengo claro de Mendoza es que ha habido un golpe muy fuerte de timón en términos de la visión del desarrollo de la minería, que se ha revertido. Te insisto, falta, no se generen expectativas a corto plazo, pero si esto va así, la cosa va a salir adelante. En definitiva, Gustavo, uno ya trabaja para sus hijos y nietos, uno ya no trabaja para uno, digamos. Lo que quiero dejar claro es que nosotros que tenemos algún poder de decisión, tenemos que hacer las cosas para que la cosa siga funcionando, tenga sustentabilidad y esto algún día le dé mucho trabajo a los catamarqueños, a los mendocinos, a los argentinos. Porque si nosotros explotamos nuestros recursos en medio de un desorden, no, a ver, no tenemos esta continuidad. Le cambiamos la regla del juego de empresa. Avanzamos 2 casilleros, retrocedemos 5, como el juego de la Boca. Y bueno, siempre viviremos pensando que somos un gran país, pero lamentablemente, uno ya tiene unos años, lo que uno ve es que el país está cada vez más atrás. Fíjate vos, fíjate este dato, es un dato que llama mucho la atención. A pesar de todas las cosas que este gobierno hizo, y que el Congreso acompañó, te aclaro que yo no soy de la Libertad Avanza, este, Argentina ha sido el país con menor cantidad de inversiones directas extranjeras de toda Latinoamérica. Entonces voy a decir, no puede ser. Sí, es así. ¿Por qué? Porque nos ven y nos saben que somos poco serios. Este es el gran problema de la Argentina. En la Argentina no ha sabido mantener un rumbo el que vos quieras, pero un rumbo. Entonces, esta cuestión pendular, que muchas veces se habla de la política argentina, le hace mucho daño al país y no genera el desarrollo que nosotros creemos que puede generar. Vos sabés muy bien que nuestro país es no solamente vasto, sino riquísimo. Es más, te caes al mar y es más rico todavía. Entonces, uno podría pensar, che, ¿por qué tenemos el PBI que tenemos y tendríamos que tener un PBI como mínimo el doble del que tenemos? ¿Sí? La economía debería tener el doble del tamaño que tiene, mínimo.
tendríamos que vivir mucho mejor. Somos 45 millones de personas. Podrían vivir 90 millones de personas tranquilamente en la Argentina sin ningún inconveniente. Y tenemos rutas destruidas y todavía nos cuesta. Y los inversores vienen y nos dicen, che, pero no nos van a cambiar las reglas del juego. Uy, tenemos miedo si cambiamos una cosa. Digo, es el resultado de muchos errores, Gustavo. Esto hay que reconocerlo. Hemos cometido muchos errores y el principal error no es ser de una camiseta o de la otra. El principal error ha sido no ponerse la camiseta de Argentina y tirar para adelante, porque la suerte de Catamarca no va a ser la suerte solamente de Catamarca, va a ser la suerte que tenga el país. Si el país hace cosas bien y Catamarca acá hacen las cosas bien, bueno, podremos ir adelante. Ahora, si alguno de los dos hace cosas mal, el resultado es el que tenemos hasta ahora. Ya que tocaste el tema Mendoza esta mañana hablando con uno de los empresarios locales, creo que la semana pasada recibiste a la gente del clúster minero mendocino. Sí, 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 Eh, sí. ¿Cómo ves esa proyección? Porque también tenemos la interna que lo dirigen los políticos, los empresarios, pero bueno, el clúster minero parece que se va a institucionalizar y va a arrancar, ¿no? Bueno, el clúster es una muy buena iniciativa, yo creo que es una muy buena iniciativa. Le dejo a los mendocinos la discusión quién la tiene que manejar y cómo, no, no es una discusión que yo me pueda meter. Lo que sí me parece es una buena iniciativa, es decir, y que habla un poco de lo que yo planteaba en el encuentro. Digo, esto no es un sálvese quien pueda. Esto es, che, a ver cómo nos unimos para ver cómo nos salvamos. Te cuento una anécdota de ayer, tomando un café con el presidente de las cámaras de empresas mineras de Catamarca, es a su vez el presidente de una de las compañías, y me dice, yo necesito 25, alquilar 25 camionetas y no puedo ir a buscar a 25 tipos distintos para que me alquilen las camionetas. Necesito que se junten dos o tres, me las junten a todas y bajo una razón social yo me arregle con un solo tipo. Es muy dificultoso. A la empresa también hay que entenderla, hay que entender que el empresario no es un malvado. Hay que controlarlo, por supuesto, fiscalmente, ambientalmente, hay que ser absolutamente riguroso. Pero también hay que entender su posición y los gobiernos tienen que tener actitudes mucho más activas. Yo lo que estoy viendo, por lo menos en Catamarca, que es mucho biribiri, como dicen, viste, en el fútbol, eh, pero hay que estar atrás de las empresas proveedoras mineras, eh, porque hay que ayudarlas, hay que decirle, muchacho, 5 cámaras mineras en Catamarca no sirven, tiene que haber una sola, eh, tiene que haber asociatividad, tienen que juntarse porque si no, no va, tienen que aprender, tienen que mejorar en calidad, tienen que tener garantías, tienen que tener financiamiento, ahí entra el Estado. El Estado acá es, para mí, el Estado en este momento es el actor principal. ¿Por qué? Porque los gobernadores son los dueños del recurso. La nación facilita las cosas y abre a través de leyes, iniciativas, todos los proyectos. Bueno, eso hay que articularlo. Después hay que bajar esto a territorio. Si no pasa lo que hablamos al principio de la nota, che, si van a venir los chilenos, hagamos socios los chilenos y compartamos el negocio. No que vengan ellos y se la lleven a todas. ¿Me entendés? Esta es la cuestión que nosotros tenemos que comprender. Y a veces uno ve que estamos en la chiquita, a ver cómo una provincia avanza un poquito más que la otra, un proveedor de acá. No, muchachos, acá los proveedores tienen que asociarse, tienen que entender que es clave, tiene que haber seriedad, tiene que haber empresas como la gente. Tampoco que los proveedores pretendan decir, porque por ahí hay provincias que tienen el compre local, si yo el precio lo pongo yo, las mineras no, las operadores no son tontos y Pero más conocen de vale que costos no, internacionales, tampoco hay más que vale que tener no. la mentalidad empresaria argentina de decir en un año me salgo, no, esto requiere tiempo. No, no. No, bueno, esas son las cosas que hay que cambiar, que te decía que hay que cambiar de la mentalidad argentina. Y son las cosas que nos han llevado a la ruina. Los proveedores algunos piensan que bueno, van a salvarse porque van a venderle a las empresas. Primero que la empresa te acepte, digamos, como proveedor. Y después vas a tener que ser muy fino y muy cuidadoso también con los costos porque va a aparecer otro y te va a Claro, competir el precio y la empresa va a ir a otro lado, lo cual es razonable. Cualquiera de nosotros haríamos eso. O yo le preguntaría a la gente, cuando tiene que comprar cualquier cosa, una aspiradora, ¿no va y mira y compara precios? Por supuesto que sí. Lo mismo hacen la empresa.
Digo, si lo hacemos nosotros, ¿por qué no lo van a hacer las empresas? Entonces, hay que tener muy claro esto. Y los gobiernos, ¿por qué digo que son importantes? Sobre todo en provincias chicas como las nuestras. Porque la gente es pobre, porque las empresas no son muy grandes, entonces necesitan auxilio financiero, necesitan crédito, necesitan que los orienten, que los capaciten, porque hay poca experiencia. Entonces, los gobiernos tienen que ser muy proactivos. Yo créeme que soy de las personas que creo que el gobierno, los estados nacionales y provinciales tienen que ser muy proactivos y tienen que estar muy presentes en estas cosas, no hacer negocios. No, no, a mí no me gustan las empresas estatales de una cosa o de la otra. Eso hay que dejárselo a los privados. Lo que sí tiene que hacer el Estado es regular bien y controlar bien. Y la justicia, penalizar bien si hay un error. Citaste un punto que creo que es central, Flavio, que es muy complicado cualquier desarrollo. Me estoy refiriendo a los proveedores, ¿no? De cualquier actividad económica. Cuando no tenemos crédito a tasas imposibles, ¿cómo se lograría esa cuestión? Porque también si nos asociamos con los chilenos, decimos, bueno, vamos a hacer una UTE, qué sé yo, cualquier tipo de sociedad, bueno, pero hay que poner plata para esto. No la tengo. Bueno, pedirla al banco, no es tan fácil. Sí, sí, a ver. Antes de que contestaste, te pregunto un tema que vos abordaste anteriormente, los compres locales o los decretos de contratación locales. Hay provincias que exigen hasta el 90% de contratación de personal de la provincia. Me parece una iniciativa absolutamente loable. Ahora, eso es casi imposible de cumplir, porque seguramente hay perfiles que vos no los tenés. ¿Me entendés? Entonces, dejar de pensar en esas cosas. En la economía nada funciona por decreto. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, La economía es confianza, la economía es un plan de trabajo, la economía es una visión a largo plazo. Entonces, está bien que existan exigencias porque las empresas son vivas y por ahí es más cómodo para una empresa traer un tipo de afuera capacitado que ponerse a capacitar gente local y todo esto. Eso hay que exigirlo, yo estoy de acuerdo, pero también hay que pensar las cosas por otro lado. Che, a ver, en vez del empleo directo, eh, ¿cuánta gente puede estar contratada a través de servicios a la minería? Y yo te puedo garantizar que son muchos más que los que son claro. directos. Son muchos más. Además, no solamente son empleos, sino también son generación de ingresos brutos, economía, la nafta que cargan en las estaciones de servicio cuando van a la minería. O sea, la multiplicación que tiene la industria minera en sus servicios es muy importante. Es muy importante. Entonces hay que pensar en eso. La pregunta que yo hacía es, porque yo no sé si recuerdas, yo soy autor de eso, coautor de eso, cuando se aprobó ley bases en el paquete fiscal, pasamos las regalías máximas del 3 al 5%. Fantástico. Eso no quiere decir que cobres el 5, quiere decir que hasta el 5 se puede cobrar. Perfecto. Pregunto, ¿pasarías del 3 al 5 o preferís que te contrate todo mano de obra local y proveedores locales? Y yo me inclino por lo segundo, porque cuando vos le bajás a una empresa las cargas impositivas, las empresas alargan la vida útil de su industria, ¿sí? Entonces, cuando vos la alargás, yo prefiero tener un año más de una industria que cobrar unos pesos más, porque todo lo que me deja en ese año, mano de obra permanente, mano de obra indirecta, proveedores, servicios, etcétera, es mucho más que esos impuestos. Lo que pasa es que los argentinos hemos vivido años pensando que lo que hay que hacer es cobrar impuestos. Claro. Yo siempre he pensado, recién mencionabas tu pertenencia al ámbito académico, que por ahí la academia tendría o debiera ser el cerebro que se imagine el Consejo de Ancianos de otras formas de gobierno más antigua, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Apoyado por inteligencia artificial, por inteligencia humana, por lo que fuere, pero pensar el futuro no en términos para lograr tener políticas de Estado, esta estabilidad que requieren los inversores extranjeros, para volver al crédito, para todas estas cosas que nos están faltando hoy, ¿no? Mirá, la universidad ha sido siempre en la Argentina una institución prestigiosa
que le aportó un montón de recursos humanos, ideas, trabajos, etcétera, pero no es la única. Mirá que yo vengo de ser rector de universidad. No es la única, insisto con esto. La sustentabilidad, es decir, la sobrevida, la esperanza de vida que puedan tener todas estas políticas en el tiempo dependen de múltiples factores y a su vez de múltiples actores, los gobiernos provinciales, los gobiernos nacionales, los gobiernos locales, los municipios. Hay municipios que quieren cobrar impuestos por el paso, te quieren cobrar cualquier cosa, el uso del aire, no sé. Entonces, abandonar toda esa locura de, de la fantasía de que va a venir una empresa y nos salvamos todos y nos salvamos de hoy para mañana y ponernos a trabajar. El problema de la Argentina no ha sido falta de recursos humanos, no ha sido falta de conocimiento, no ha sido falta de recursos minerales ni de riquezas en nuestro país. Ha sido falta de coordinación, falta de que los argentinos no encontramos esos 4 o 5 puntos que nos ponemos de acuerdo y por 100 años no lo cambiamos. Este es el problema. Y cualquiera con el que hables te va a decir exactamente lo mismo. Y acá es donde yo me siento un poco herido porque es la política la que falló eso. Y es la política la que tiene que aceitar eso. Y la política no ha sido capaz. Vivimos en la confrontación permanente. Lo que pasa es que la confrontación, voy a ser burdo con lo que te voy a decir, garpa, la grieta garpa para algunos. Ahora, al país no le hace bien. Al país no se ve. Porque nadie duda que las cuentas públicas tienen que cerrar, que no puede haber déficit, que no se puede gastar lo que uno tiene, pero tampoco nadie duda que las rutas tienen que estar en condiciones porque se mueren argentinos, tiene que haber tendido de línea eléctrica, porque si no, no tenemos las empresas, las provincias tienen sus propias dinámicas, no todo es Capital Federal y Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que, sobre todo la política, ¿no? Tiene que hacer un gran mea culpa de esto y poner las barbas en remojo y tratar de empujar todos para adelante. Yo creo que es cierto. Hay un candidato, un ex candidato presidencial que dijo, tenemos que tener un 70% de coincidencias políticas en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en la política de la calle. Y bueno, perdió, qué sé yo. Después al tiempo uno dice, puta, este tipo tenía razón, ¿no? Y va a ser difícil coincidir eso, pero en los grandes temas, ¿no? En los temas pequeños. Los grandes temas. ¿Cuáles son los grandes temas? ¿Vamos a tener educación pública o no vamos a tener educación pública? ¿Vamos a desarrollar la minería y el petróleo o no? ¿O nos quedamos solamente con el campo? Esos son los grandes Bueno, temas. ¿Vamos a ahí respetar la ley? ¿Vamos a hacer una justicia fuerte, independiente del poder político o no? Esos son los grandes temas, Gustavo. Y eso es lo que todavía los argentinos no las le políticas encontramos. de Estado es hora que nos apeguemos a ellas. El tiempo en esto, voy a decir una frase nunca dicha, es muy tirano, Sí. pero te quiero comprometer a la revancha. Esto ha sido muy agradable la charla. Ya hablaremos de IMAT, ya hablaremos de las políticas de Estado que necesitamos y sobre todo todas estas cuestiones que también definís que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver hasta con mi actitud ciudadana. Todo tiene que ver. Eh, Flavio Fama, senador de la Nación por la provincia de Catamarca, presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, ha estado con nosotros en Perspectivas. Agradecerte, senador, y volveremos a molestar muy pronto. Bueno, a tu disposición, Gustavo, cuando quieran. Siempre es apasionante hablar de todas las posibilidades que tiene nuestro país, ¿no? Y a ver si las empezamos a disfrutar. Estamos medio Ojalá, grandecitos ya para eso. Un ojalá. abrazo grande, Flavio.